Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Es una bendición estar nuevamente acá con ustedes. Bien, hermanos, a manera de testimonio quiero dar gracias a Dios porque ayer empecé a trabajar, a laborar y pues estoy muy agradecido, ¿verdad?, con Dios por ello. Y lo mejor que podemos hacer es seguir orando, hermanos, para que los que faltan de trabajo pues puedan también obtenerlo, y ya que es necesario, ¿verdad?, que haya ingreso en las familias. Bien, hermano, póngase sobre sus pies una vez más, por favor. Ya leyeron con el hermano en la segunda carta a Timoteo. Vamos a leer Gálatas, capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Verso 11 al 18. Efesios 6, 11. Efesios, capítulo 6, 11 al 18. Efesios, capítulo 6, 11 al 18. Leámoslo juntos, estos pocos versos. Leamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vestíos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Padre Santo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por estar acá. Gracias por este culto, este servicio. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte, entonar salmos, himnos y cánticos espirituales, Señor, en el cual nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, se regocija y se edifica, Señor, en ti. Dios, perdone nuestras faltas y todo pecado, Señor, llámese como se llame, y todo lo malo, Señor, que hacemos, que primeramente es contra ti. Perdónenos, Señor. Y Dios, gracias por los hermanos presentes, por los que no están, que en lo sucesivo puedan ver, Señor, el video, escuchar el audio, para que pues no se pierdan la bendición de tu palabra. Por lo cual, Señor, le pido que me use y solamente sea un instrumento por el cual usted hable, Señor, y edifique a su iglesia. Gracias por estar aquí, gracias por todo en este día. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermano, puede ponerse cómodo. Nos quedan unos minutos, vamos a tratar de abarcar. Y es continuación, hermanos, del tema anterior. Recuerde, estamos viendo las luchas
del creyente, las luchas del creyente. Y la ocasión anterior estuvimos hablando, hermanos, de que la vida en sí es una lucha. Para algunos el propio nacimiento es una lucha, crecer es una lucha, estudiar es una lucha, trabajar es una lucha, vivir es una lucha, mantenerse, llegar a cierta edad, atacado por las enfermedades, y la propia muerte es una lucha. Todo en esta vida es una lucha. Y la vida cristiana, hermanos, no es la excepción. La vida cristiana también tiene sus propias luchas, aparte de las luchas cotidianas y como personas, como individuos de esta sociedad en la que vivimos. También la vida cristiana tiene sus propias luchas. Y estuvimos viendo, hermanos, en primer lugar, la vez anterior, de que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es humana, nuestra lucha no es carnal, sino que es contra el propio Satanás, contra sus demonios, sus ángeles caídos, contra sus huestes espirituales, sus gobernadores y todo lo que tiene que ver con la maldad. Ahí resumido, ¿verdad?, por el apóstol Pablo en 4 categorías de seres malvados. Y contra ellos es nuestra lucha, porque ellos tienen lucha contra nosotros, pues no quieren ni siquiera que estemos acá, no quisieran que fuésemos al cielo. Han perdido, gracias a Dios, esa batalla. Pero aún tenemos una lucha por delante, esta carrera, la cual tenemos que correr con paciencia, ¿verdad? Y en parte depende de nosotros, pues Dios es el que nos preserva, pero nosotros también tenemos que perseverar en ello con firmeza y con fe hasta el final. Y hoy vamos a tratar de ver este último punto, y es vestidos de toda la armadura de Dios. Las luchas del creyente. Ante tales luchas, el Señor nos manda a fortalecernos en el poder, en el Señor primero y en el poder de su fuerza. Y como tal, hermanos, Dios nos ha provisto también de una armadura, nos ha provisto de armas espirituales, las cuales son poderosas para destruir fortalezas, las cuales nos van a ayudar a poder sobrellevar esta vida y la lucha, hermanos, que usted lleve, las cargas que usted lleve como cristiano y como persona. Entonces, vamos a entrar un poco en materia, vestidos de toda la armadura de Dios. Y es muy importante, hermanos, como todo soldado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo en esto es enfático en su lenguaje, el cómo él habla a la iglesia y el cómo se refiere que somos hijos de Dios, que somos hermanos, pero también dice que somos compañeros de milicia, somos soldados de Jesucristo. Como leyeron allí en la lectura de 2 de Timoteo, que somos soldados de Jesucristo. Y vamos a empezar, hermanos, por la primer parte de la armadura provista por Dios. Y yo sé que para usted es un tema ya muy conocido, pues sé que lee la Biblia. Además, este tema es bastante conocido, la armadura de Dios. Mire, fíjese allí en el verso 14, Efesios 6, 14, la primera parte dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La palabra griega que aquí se traduce lomos es osfus. El diccionario Strong dice que es de afinidad incierta y lo traduce como lomo externamente y como cadera internamente. Algunas versiones, como la Biblia de las Américas y la versión antigua de 1995, la traducen como cintura en vez de lomo. Y entonces se diría: estad pues firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad. Y perdón porque se me olvidó la memoria, la guardé en la memoria y le iba a presentar allí una imagen de un soldado con toda su armadura. Y normalmente en todas las imágenes que encontraba
siempre esta primera parte de la armadura, era el cinturón, un cinturón que cubría, ¿verdad?, allí la ropa del soldado. Generalmente la gente de ese tiempo usaba la ropa larga y suelta para andar cómodos, pero no así los soldados, pues ellos se ceñían de un cinturón de cuero para sujetar la túnica para que no les estorbe y tener así libertad de movimiento. A este cinturón de cuero que le ceñía en el cuerpo se le añadía una coraza de metal donde colgaba su espada. Trate en lo que pueda de imaginar, ¿verdad?, el soldado, un soldado romano en este caso, porque era el contexto, ¿verdad?, que tenía el apóstol Pablo y de cómo él sacó la analogía para explicar esto de la armadura de Dios. Hermanos, la verdad es de suma importancia tanto para Dios como para las personas, porque ¿a quién le gusta vivir en la mentira? ¿A quién le gusta creer la mentira? ¿A quién le gusta vivir engañado? Pilato, cuando el Señor Jesucristo fue presentado ante él, le preguntó, ¿qué es la verdad? Este impío, este hombre le preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Pero Jesús ya había respondido esa pregunta capítulos antes, cuando él dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y aún antes dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y más adelante, él orando por sus discípulos, orando al Padre por sus discípulos, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la verdad, este tema es muy importante y vital en las Escrituras, ya que recorre desde el principio hasta el final, como muchos otros temas también. Igualmente, el apóstol Pedro dice, allá en su primera carta, capítulo 1, verso 13, por tanto, y usa la misma palabra, lomos, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y con qué lo vamos a ceñir? ¿Con qué lo vamos a cubrir? Pues con la verdad de Dios. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La verdad. La primer parte o la primer parte de la armadura provista por Dios es la verdad, simbolizada por ese cinturón o por esa cosa que cubría sus lomos y que lo protegía. Hermanos, al menos 4 cosas podemos hacer con la verdad. Al menos 4 cosas podemos hacer con la verdad. Primero, debemos vivir en la verdad. Vivir en la verdad es ahora parte de nuestra vida en Cristo. Es parte de nuestra nueva naturaleza. Si no vivimos en la verdad, entonces estamos en el error, en el engaño y en la falsedad. Y esto es contrario a la vida que se supone como cristiano tenemos, que decimos que somos cristianos y de que Dios ha obrado en nosotros. Debemos vivir en la verdad. Le pregunto, ¿quién sabe la respuesta? Ya el Señor Jesús lo dijo en Juan 8:44. Satanás. Mire qué importante. Allá el apóstol Juan dice en su carta, en su primera carta, capítulo 2, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Vivir en la verdad, hermanos, se trata es algo práctico, se trata de un testimonio a diario, de un testimonio vivo, eficaz, es algo literal y orgánico que cada creyente debe vivir en esa verdad. ¿Vivir como quiera? No, dice, debe andar como Él anduvo. Y nuestro Señor Jesucristo, pues haría falta, ¿verdad?, el tiempo para explicar de que
el Señor Jesucristo anduvo en la obediencia hacia su Padre, anduvo en completa santidad y buscando hacer la voluntad de Dios, que no se enredaba, como dice el apóstol Pablo, en los negocios de la vida, sino que él estaba ocupado en los negocios de su Padre, haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Pero ¿cómo podemos vivir en la verdad? Bueno, dice la Biblia, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué más? ¿Cómo podemos vivir en la verdad? Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en pecado, andando en mal testimonio. No, dice, andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. ¿Cómo podemos vivir en la verdad? Hablando verdad cada uno con su prójimo, andando en la verdad y dando testimonio de la verdad, de que andamos en esa verdad. ¿Y cómo podemos vivir en la verdad también? Siguiéndola. Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, la verdad. La verdad, hermanos, es algo impresionante y la misma Escritura revela de que nada podemos contra la verdad si no es por la propia verdad. Y no es que una verdad con otra se contradiga, sino que la verdad, hermanos, es la verdad. Y todo lo que está aparte de ello, pues es mentira. Vivir en la verdad. ¿Qué más podemos hacer con la verdad? Debemos decirla y debemos proclamarla. Debemos decirla y debemos proclamar la verdad. Debemos proclamar las verdades básicas y esenciales de Dios. Aunque a la gente no le parezca, aunque tal vez la gente no lo quiera escuchar, aunque la gente no lo crea. Debemos de proclamar, hermanos, que Dios es el creador de todo, que Dios es el creador del universo, de los cielos y la tierra, y de que Él es el que sustenta todas las cosas, de que Dios es el que sustenta todas las cosas. Él las hizo y Él las sustenta también. No en una teoría de la evolución, porque eso es lo que nos enseñan desde pequeños en clase, una teoría. Pero la palabra de Dios dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Y esa es la verdad que debemos decir y esa es la verdad que debemos proclamar. Debemos decir de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. No es producto de la casualidad, no es producto del Big Bang. Y muy interesante, varón y hembra los hizo. Varón y hembra los hizo. Ahí no hay discusión alguna, ahí no hay terceros. Y esa es la verdad de Dios. Aunque el mundo lo contradiga, aunque el mundo quiera maquillarlo o decirlo de otra manera, pero la verdad de Dios es una sola. Dios hizo al hombre, varón y hembra los hizo. Debemos proclamar la verdad de que Dios también cumplió su palabra al enviar a su Hijo, al Redentor. Allá en Génesis 3:15 fue la primera promesa conocida como protoevangelio, de que Dios traería, que enviaría un día al Salvador. Unos 4,000 años después Dios cumplió su palabra. Pasó tiempo, pero la cumplió. Pasaron muchas adversidades y muchos problemas y muchos ataques del enemigo para poder interrumpir o hacer que Dios fallara en su promesa, pero no pudo porque Dios cumplió su palabra. Debemos, hermanos, también proclamar la verdad de que Cristo vino a salvar, a buscar y a salvar pecadores. Debemos proclamar la verdad de que Dios salva pecadores, que ha llamado a personas de entre toda raza, pueblo, lengua y nación y los ha adoptado en su familia. Y no como dicen por ahí de que sí, todos somos hijos de Dios, pero eso es producto simplemente, tal vez no de ignorancia, sino de necedad y de completa rebeldía en contra de Dios. El negar la verdad de Dios
Pues la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Sí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Debemos de proclamar también, hermanos, la verdad de que Jesucristo es el único medio agradable y provisto por Dios para que Dios pueda perdonar a los pecadores, para que Dios pueda resolver esa enemistad que el hombre tiene para con Dios. Jesucristo, hombre, quien es el mediador entre Dios y los hombres. Debemos de proclamar también, hermanos, la verdad, la bendita verdad de que Cristo volverá por segunda vez. Sin relación al pecado, vendrá a juzgar, vendrá a salvar a su pueblo. Y así estaremos siempre, para siempre, con Él. No sé usted cuántos años lleva escuchando esta verdad de que Cristo vuelve. Tal vez desde su abuela, pero es una verdad que no va a cambiar aunque el tiempo pase. Pero es una verdad que se va a cumplir, estando nosotros presentes o no. Pero que se va a cumplir un día, hermanos, es seguro. Entonces, hermanos, debemos de decir y proclamar las verdades esenciales de la palabra del Señor. Debemos decirlas y no debemos callar, no debemos de tener miedo y no debemos de amedrentarnos ante este mundo salvaje contra los que se levanten. Debemos decir la verdad. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la verdad? Debemos vivir en la verdad, debemos decir y proclamar la verdad, pero también debemos defender la verdad. De eso se trata la fe y la convicción en cada creyente. Si usted cree algo, entonces lo va a defender también. Porque el hombre impío que está perdido, el hombre sin Dios que está perdido, el hombre impío ama el error y la mentira. Hermanos, si es que este mundo lo da todo por el error, por el engaño. Defienden el pecado a capa y espada. Proclaman abiertamente que Dios es mentiroso, y que Él no creó nada, de que todo existe por la evolución, que hay muchos géneros y muchos sexos y tantas orientaciones sexuales, y de que así nació y que Dios se equivocó porque es una mujer que está en el cuerpo de un hombre y un hombre en el cuerpo de una mujer. Y así está el mundo. Y esa es su verdad que proclaman y la defienden. Y podemos ver tantos movimientos y tantas personas que se levantan en el mundo y hacen su bulla y tienen su tiempo de fama. Si es que eso es lo que andan buscando. Pero hacen la bulla, ya dicen algo, aunque estén errados y están en contra de Dios. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia ante tantos ataques a la verdad de Dios? ¿Qué hace la iglesia ante tantos ataques a la verdad de Dios? Algunos se esconden, otros se quedan callados para no tener problemas, por ser cívicos y tolerantes. Y ese es el problema, el ser tolerantes. Hay cosas, hermanos, en las que no se puede ser tolerantes. Hay cosas en las que no podemos tapar el sol con un dedo, como dice el dicho. Hay cosas en las que si Dios ha dicho que es blanco, pues es blanco, y si ha dicho que es negro, es negro. Nosotros no podemos cambiar la verdad de Dios. Si no, mire las grandes consecuencias que desde el principio todavía venimos acarreando. Pero que por la gracia de Dios estamos aquí, ahora somos, ¿verdad? Lo que somos, aunque no somos lo que deberíamos de ser, pero no somos lo que éramos antes. Hermanos, ¿y por qué? ¿Por qué muchos se callan a la verdad o no la defienden? Es que la verdad no necesita ser defendida. Pero si te están diciendo algo contrario a la verdad de Dios y dicen que el callar es consentir, otros venden su fe, como Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué? Porque no hay convicciones. No hay convicciones de fe. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y probaos a vosotros mismos. Interesante. Examinaos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si no es que están reprobados. Si no es que están
reprobados. Hermanos, debe estar consciente de que en la iglesia hay dos tipos de personas generalmente: los convencidos y los convertidos. Usted debe saber en cuál está. Usted debe examinarse y debe probarse si está en la fe o está reprobado. Pero el apóstol Pablo estaba consciente de que debía defender la verdad. Por eso él dijo allá en Filipenses 1:17: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Estoy puesto para la defensa del evangelio. Podrá decir, pero eso le tocaba a él porque él era apóstol. Eso es para los pastores o para los que estudian la Biblia. No es necesario, hermano, ser un teólogo, no es necesario. Simplemente es proclamar la verdad de Dios y defender esa verdad. Ahora, cuando hablamos de defender la verdad de Dios, hermano, no estamos hablando de pelear. No estamos hablando de pelear. Porque si en algo podemos ayudar a la otra persona a que crezca en su conocimiento de Dios, o a que tenga una mejor luz sobre la interpretación de un pasaje, pues eso va a ser bueno. Y el apóstol Pablo dijo: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estar siempre preparados para presentar defensa, mire, con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué? Porque hay esperanza en vosotros. Hay en ustedes, hermanos, una esperanza que se supone de que si Dios los ve, Dios va a ver que hubo un cambio. La gente impía va a decir, verdaderamente ha cambiado. No solamente va a la iglesia por ir, no solamente carga una Biblia, sino que realmente ha sufrido un cambio en su vida, ya es totalmente diferente de cómo era antes. Esa esperanza es la que se debe de ver. Esa esperanza, esa luz es la que debemos de brillar en este mundo perdido. Y debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Preparados para toda buena obra, como buen soldado de Jesucristo. Debemos entonces, recuerde, debemos vivir en la verdad, debemos proclamar la verdad, debemos defender la verdad de Dios ante los tantos ataques a la verdad. Y si vivimos, y si debemos vivir por la verdad, pues también debemos morir por la verdad. Porque empezar bien, vivir por la verdad y después morir en el error, morir como apóstata, no tiene chiste. Debemos morir también por la verdad. El que no cree a la verdad, creerá a la mentira. El que no vive en la verdad, muere en la mentira. Mire, el proverbista ya en 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad es de gran valor. Ahora mire lo que dice acá en 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mire, está Dios hablando. Y dice que Dios les envía un poder engañoso para que no crean, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Le pregunto, ¿es Dios injusto por esto? Porque el texto claramente dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces, el hombre es una víctima, porque fue Dios quien me hizo creer. Pero no es así. Mire lo que dice Juan 3:19.
Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas. Entonces está claro, hermano, el que no cree a la verdad plausible y palpable del evangelio de la salvación, pues va a creer a la mentira. Entonces aquí no hay ateos. Esa es una ilusión. Y el apóstol Pablo, mire cómo lo dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que el hombre no es ninguna víctima. El hombre cambió la verdad de Dios, el hombre amó más las tinieblas y el hombre amó más el pecado. Y su justa recompensa, su justa retribución va a ser perecer en la mentira y ser destruido por ella, por aquello que amó. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Debemos creer en la verdad de Dios, debemos vivir en la verdad de Dios, debemos proclamar la verdad de Dios y debemos morir en la verdad de Dios. Fuera de esto, todo es mentira y falsedad. No hay esperanza, no hay cambio, no hay mejora, no hay nada. Y Jesús fue bien claro, yo soy la verdad. Fuera de Él, todo es falsedad. Fuera de Él, todo es mentira. Fuera de Él, todo es mentira. Vamos a ver la segunda parte de esta preciosa armadura que Dios nos ha provisto. Vimos en primer lugar la verdad. En segundo lugar vamos a ver la justicia, y ahí mismo en ese versículo 14, la segunda parte dice, y vestidos con la coraza de justicia. Y vestidos con la coraza de justicia. Esta era una armadura de cuero o de metal que cubría los órganos vitales, tales como el corazón y los pulmones. Cubría desde el cuello hasta debajo de la cintura y estaba formada de dos partes, una delantera y otra trasera. En esta coraza de justicia habla de la justicia de Cristo implantada en el creyente, que estamos revestidos de la justicia de Cristo. Estamos revestidos de la justicia de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fuimos hechos justos. El pastor explicó la definición de justificación hasta de manera gráfica. Y allá en Gálatas dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Allá en Efesios dice que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en Cristo Jesús. Debemos de revestirnos de esa justicia y estamos revestidos de esa justicia de Cristo. ¿Y qué podemos hacer con esa justicia ya que estamos revestidos? Pues debemos, dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán añadidas. Pero realmente esto nos cuesta bastante. Siempre vamos por primero buscando las añadiduras y después, si nos ajusta y nos da tiempo y nos quedan fuerza, buscamos el reino de Dios. Pero el orden es así, hermanos. Primero el reino de Dios y su justicia y luego las cosas vendrán por añadidura. Mire qué interesante, una reprensión que dijo Jesús ahí en Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto me acuerda Mateo 7, de aquellos que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre fui a la iglesia, en tu nombre era líder, en tu nombre yo dirigí, en tu nombre yo era director, yo iba a evangelizar, pero al final va a ser la gran sorpresa. Porque no estaba en la fe. No estaba en la fe. Vuestra justicia, nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Debemos de vivir en verdad
y en la santidad de Dios. Recuerde lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana ahí en el pozo, que el Señor busca adoradores y tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. No solamente en espíritu, hoy no voy, pero allá mi espíritu está con usted, hermano, o ahí lo escucho el audio después. No, dice que es en verdad, debe ser física, es literal, es práctica, es orgánica. Tanto espiritual como física también debe ser nuestra adoración. Y el pastor hablaba este domingo acerca de la adoración, que mucho nos falta adorar a Dios. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es lo que venimos hablando, es el testimonio de una nueva vida, es la verdad de una nueva creación, es la verdad de que Dios ha obrado en usted y en mí, y por lo tanto debemos andar en esa verdad y debemos de caminar en esa justicia de Dios con que Dios nos ha vestido y con que Dios nos ha ceñido, con que Dios nos ha guardado y protegido, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, llenos de frutos de justicia. Y este tema de los frutos lo hemos visto en otra ocasión, hermanos. Recuerde, la ley natural, un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Ahora, tiene que estar consciente y estar preparado de que cuando usted va a dar frutos, pues va a ser limpiado, pero va a ser en muchas ocasiones apedreado, va a ser atacado. Hermanos, un ejemplo sencillo, ¿qué árboles somos los que apaleamos para conseguir su fruto? Los que tienen fruto, los que dan fruto. Un árbol seco, no le hacemos caso, pero si vemos un palo de mango cargado y con aquellas grandes piñas, le caemos, ¿verdad? Entonces, así también, hermano, debe estar preparado y consciente de esta verdad, de que cuando usted dé fruto, y esos frutos que glorifiquen a Dios, pues va a ser limpiado para llevar más frutos. Pero eso va a implicar ataques, va a implicar quizás hasta envidia, va a implicar muchas cosas, pero no importa. Debemos dar gloria a Dios de que estamos dando frutos. Eso significa que somos de Dios. No debemos atemorizarnos por eso. El apóstol Pedro dijo, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. Y Pablo en Timoteo dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Debemos seguir esa justicia, debemos vivir en esa justicia, debemos seguir esa justicia, debemos practicar esa justicia y debemos dar esos frutos de esa justicia con que fuimos revestidos en Cristo Jesús. Y es lo que le estoy diciendo, mire Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Bienaventurados sois.